Buenos días, mi nombre es Sergio Díaz Menéndez y soy investigador en la Universidad de Oviedo. Voy a presentar una comunicación titulada La memoria de la colonización francesa en la literatura indiano-oceánica de Natasha Apana, como una de las derivadas de la tesis doctoral que defendí el pasado mes de febrero. En ella hablé de la literatura indiano-oceánica en lenguas inglesa y francesa y abordé una serie de autoras desde el punto de vista de la poesía. En este caso, voy a desvelar algunas de las características de la novela indiano-oceánica actual hecha por mujeres, pero en la vertiente narrativa de novela. Antes de comenzar la presentación, me gustaría agradecer al comité organizador de este Congreso Nodos de Conocimiento de 2024 por su buen hacer, su buena gestión y su flexibilidad a la hora de atender nuestras demandas. Para comenzar, pueden observar a la derecha una foto de la portada del libro analizado de Natasha Apana, Le Dernier Frère, El último hermano, como podemos traducirlo en español, una novela de 2007 que ha recibido el premio a la mejor novela de FNAC, una de las librerías comercializadoras más importantes a nivel global. Tanto la autora como la acción se enmarcan en Isla Mauricio, un país que constituye un crisol de culturas. Esta enorme diversidad cultural que podemos encontrar en Isla Mauricio se debe a un sustrato, en primer lugar, conformado por diferentes olas migratorias que llegaron a través de la historia, desde hace milenios, tales como olas migratorias provenientes del subcontinente indio, lo cual deja una huella imborrable de la cultura india y la religión hindú en Isla Mauricio, o al menos en una parte muy importante de su población, y de la península arábiga, que llevaron el Islam y parte de la cultura musulmana o cultura árabe a Isla Mauricio. Mientras que el estrato, bastante más moderno, a partir del siglo XVI, está conformado por Reino Unido y Francia, con colonizaciones superpuestas por parte del Imperio Británico y del Imperio Francés. En concreto, la autora Natasha Apana, fundamentalmente novelista, está marcada por el legado indio, al ser descendiente de migrantes indios venidos al país, venidos a Isla Mauricio, y al beber esa cultura india de sus progenitores. Natasha Apana, por este hecho, así como por las características por las que están imbricadas sus novelas, puede ser considerada una autora indiano-oceánica. Una literatura indiano-oceánica que abarcaría desde el subcontinente indio hasta el cono sur de África, pasando por diferentes territorios insulares del Océano Índico, que comparten una serie de características en común y que está siendo actualmente estudiada por sus concomitancias entre unos territorios y otros. En este caso, paso a analizar Le Dernier Frère como una obra que muestra lo que hoy en día podemos calificar como memoria histórica. Hasta qué punto está presente la memoria histórica en esta novela y cómo esta memoria histórica, en el caso de Mauricio, a través de esta novela, se refleja a través de la memoria de la colonización, desde aquella colonización del Renacimiento por parte de los imperios europeos hasta la neocolonización sutil que ha tenido lugar en las últimas décadas. Para poder analizar la presencia de la memoria de la colonización en la novela Le Dernier Frère de Natasha Apana, es necesario precisar algunos de los hechos históricos en los que está inspirada la misma. El hecho histórico fundamental es el desembarco, a finales de diciembre de 1940, de un transatlántico, The Atlantic, que tenía como finalidad transportar judíos de la Europa que comenzaba a ser invadida por los nazis de diferentes lugares, de República Checa, de Austria, de Alemania, pues tenía como objetivo trasladarlos a un lugar seguro, escapando de la barbarie nazi. Este lugar, en un principio, iba a ser Palestina, como parte del Imperio Británico. Un territorio que se había prometido a los judíos por parte del Imperio Británico como moneda de cambio por el apoyo de estos al gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial, un apoyo sobre todo financiero. Sin embargo, este destino soñado, esta tierra prometida para esos judíos que escapaban a la barbarie nazi,
se convirtió en un territorio de rechazo, puesto que Palestina estaba aún gestionada por the British Colonial Office y por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, y se encontraron con un rechazo al no querer acoger a estos judíos en Palestina. Por lo tanto, este barco siguió navegando hasta que encontró refugio en Isla Mauricio, que en aquel entonces, y tras diferentes oleadas colonizadoras por parte de Francia y Gran Bretaña, en ese preciso momento pertenecía al Imperio Británico. Y ahí se les dejó desembarcar. Sin embargo, este desembarco no dio lugar a una vida en libertad para esos judíos que escapaban a la barbarie, sino que dio lugar a una vida de cautiverio en la prisión de Beaubassin, un bonito estanque, traducido literalmente, un entorno natural privilegiado, aunque por sus características muy duro para un europeo, que no está acostumbrado a su clima ni a su paisaje. Y durante 4 años vivieron en condiciones casi de esclavitud, por lo menos de prisión, en Beaubassin, en Mauricio. De los 1.500 judíos que habían embarcado en The Atlantic, 127 murieron, y no fue hasta muchos años o décadas después del fin de la Segunda Guerra Mundial que el discurso nacional, la narrativa nacional de Isla Mauricio, ya como país independiente, reconoce eh, las injusticias cometidas con estos judíos, que encontraron refugio en Mauricio y a los que no se permitió vivir allí libremente. Las metodologías que voy a utilizar para llevar a cabo este estudio son la hermenéutica y la martiniana. La hermenéutica por todo aquello que tiene que ver con analizar el texto teniendo en cuenta las variables de su contexto sociohistórico, tanto del contexto sociohistórico en el que se escribe la novela con el que relata, es decir, nuestra época y las décadas anteriores y sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Y la martiniana porque es un modelo de análisis de textos preconizado por el formalista ruso Mikhail Bakhtin, muy útil para analizar textos postcoloniales y textos de literatura de minorías, en tanto en cuanto analiza conceptos como la búsqueda de la identidad mediante una tríada, un cronotopo, formado por un yo, un aquí y una ahora, y conceptos como las fuerzas centrípetas, aquellas que van hacia el centro, de aquellas partes de la sociedad que tienen el poder, en contraste con las fuerzas centrífugas, aquellas que se dirigen hacia el margen, hacia los oprimidos. En cuanto al análisis de los personajes, encontramos 4 personajes principales. El primero y protagonista de la historia sería Raj, que representa muy bien al sujeto postcolonial de Isla Mauricio. Es un personaje redondo, puesto que al principio es inocente, no sabe lo que ocurre en esa prisión de Beaubassin y luego va ganando conciencia de esa situación de discriminación hasta su adultez y su madurez, en la cual transmite al mundo esa injusticia. Es un símbolo de opresión y resistencia. Frente a la opresión que ejercen en él su sociedad, la huella un presente de los imperios europeos, ¿no? Y ese sentirse inferiores en tanto que sujeto postcolonial, así como del patriarcado en el que vive y de la violencia a la que somete su padre, a su madre y a él, violencia de género y violencia intrafamiliar, Raj consigue salir adelante. El siguiente personaje, con menor presencia en la historia, pero muy simbólico, es David. Su nombre como héroe para la cultura judía, para la cultura israelí, representa la inocencia de la infancia. Es un inspirador de recuerdos, puesto que Raj escribe como narrador desde su adultez y recuerda la infancia y cuando conoce un verano en Beaubassin, donde trabajaba su padre, a David, un niño judío prisionero en ese lugar, que juega como si esa situación de agravio no se estuviera llevando a cabo. El final es abierto puesto que David desaparece y nunca se sabe más de él. No se sabe si sobrevivió, si regresó a Europa o qué habrá pasado, lo cual alimenta la imaginación por parte del lector. El padre de Raj aparece como un antihéroe y representa las frustraciones a nivel nacional y personal. A nivel personal por la forma en la que trata a su madre, a su esposa, a la que agrede físicamente, y a sus hijos, a los que da palizas también, es decir, una violencia intrafamiliar. Y la frustración a nivel nacional porque él intenta ser un hombre con agencia, pero realmente lo único que consigue es volverse aún más violento.
intenta liberarse de esa opresión como sujeto postcolonial, de ser visto por los blancos europeos siempre como algo inferior, y en vez de conseguirlo, lo único que hace es fracasar y traducir ese fracaso en violencia hacia los suyos. Y por último, la madre de Ra, que representa la resiliencia y el amor, y la relación con la naturaleza y la espiritualidad, como forma de curación y como forma de superar los problemas de la vida, ¿no? La violencia a la que se ve sometida por su marido y la violencia que sufren sus hijos por parte de su progenitor, ¿no? Una relación con la naturaleza a través de hierbas curativas, a través de aromas, a través de sabores, y una relación con la espiritualidad en el sentido de que la madre es la que conecta a los personajes con Dios, un Dios que parece estar ausente en sucesos tan aciagos. Como personajes evocados tenemos los dos hermanos de Ra, que mueren cuando este es pequeño, lo cual le hace sentir una especie de síndrome del superviviente o sentirse culpable por ser el único de los tres hijos que ha sobrevivido, y la familia de Ra una vez que ya es adulto, es decir, su mujer y su hijo. En cuanto al tiempo de la historia, tenemos una primera etapa de infancia, donde se produce la muerte de esos dos hermanos y el comienzo de la violencia por parte del padre, una preadolescencia, donde Ra desafía a su padre y va a investigar el lugar donde trabaja este, que es en la prisión de Beaubassin, como vasallo de los colonizadores blancos, y ahí encuentra a David y empieza a hacerse preguntas. En medio de todo esto tiene luego una epifanía en la que Ra descubre por qué David y esos judíos se encuentran allí. En la adultez, la Segunda Guerra Mundial había terminado, aunque todo el mundo intenta olvidar ese recuerdo incómodo, y en la madurez llega ese recuerdo y esa necesidad de denunciar los, los hechos acaecidos y las fechorías del colonialismo y del neocolonialismo. En la siguiente diapositiva se puede ver un fragmento en el que narra el conocimiento de David por parte de Ra, ese primer encuentro, y cómo lo describe, ¿no? Como un elemento de exotismo para él y de comienzo de una amistad. En esta diapositiva se puede ver la conciencia de la opresión con unos hijos muertos, ¿no? Una sociedad sometida al neocolonialismo, una lluvia fina de abuso que Ra desafía yendo a conocer a David, huérfano, exiliado, deportado, encarcelado, y en él descubre la misma forma de opresión que está sufriendo él. Adquiere conciencia del oprimido viendo al otro oprimido también, los otros con lo minúsculo. Y por último, en este párrafo tenemos una muestra de la espiritualidad canalizada a través de la madre, el protagonista. La maternidad aparece como una forma de comunión, no solamente con la espiritualidad, sino con la naturaleza, con las aves, con las especies vegetales, con los sabores, con los aromas. Y gracias a todo esto, la madre de Ra consigue mantener a su hijo en sus cabales, a pesar de su conciencia de oprimido y de la violencia y los abusos sufridos durante toda su vida, para convertirlo en un hombre feliz en su futuro. Los resultados son la importancia de la mirada del niño cuando se quieren narrar acontecimientos de la historia de una opresión, cómo la mirada de un niño representa la inocencia que luego gana conciencia y es muy útil para atraer al público, y cómo se juntan aquí la memoria de la opresión de tres tipos: colonial, étnico-religiosa y de género. Y como conclusiones podemos mencionar la doble colonización a las que se vean sometidas las mujeres, la alternancia de la colonización por diferentes potencias en el caso de Mauricio, y los intentos de desvirtuar la memoria y por lo tanto hacer que el oprimido no se dé cuenta de su carácter de opresión por parte de las potencias colonizadoras y neocolonizadoras. Y por último, me gustaría dar las gracias por su atención y dejarles mis referencias y mi email para cualquier duda o aclaración que puedan precisar. Muchas gracias y nos vemos pronto colaborando en este congreso.